¿Qué harías si para alcanzar el amor de tu vida te impusieran una tarea imposible, diseñada solo para humillarte frente a todos? Esta es la historia de Leo, un joven jornalero cuyo único tesoro era su corazón noble, y de Isabela, la hija de un terrateniente que creía que todo, incluso el destino de su propia hija, se podía comprar con dinero. Cuando el poderoso don Ramiro le dice a Leo: «Si amansas a mi jumento indomable, te daré a mi hija», no le estaba ofreciendo una oportunidad, le estaba tendiendo una trampa cruel. Lo que nadie en esa hacienda sabía es que aquel animal, temido por todos por su furia, guardaba en sus ojos un secreto de dolor tan profundo como el del propio joven que intentaría salvarlo. Prepárate para descubrir una historia donde la verdadera fuerza no está en los puños, sino en la paciencia, y donde una promesa rota se convierte en el mayor acto de dignidad que un pueblo haya visto jamás. Pero antes de sumergirnos en este emocionante relato, me encantaría crear una conexión contigo. Dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Para mí, es una alegría inmensa saber que estas narrativas de compasión y segundas oportunidades están tocando corazones en tantos lugares distintos del mundo. Tu presencia aquí es lo que da sentido a todo esto. Bajo el sol que partía la tierra, los días en la hacienda de don Ramiro transcurrían siempre iguales, marcados por el sudor de los jornaleros y el lujo silencioso de la casa grande. Leo era uno de esos hombres de manos callosas y mirada humilde, cuyo universo olía a campo y a trabajo duro. Pero su mundo interior se detenía cada vez que Isabela, la hija del patrón, aparecía en el horizonte, montada en su yegua blanca. Lo que nadie veía era el lenguaje secreto que existía entre ellos, una conexión tejida con miradas fugaces que atravesaban la distancia social que los separaba. Era un amor nacido en el silencio, un pacto invisible que florecía en los atardeceres, mientras el resto del mundo solo veía a un pobre jornalero y a la hija inalcanzable de un hombre poderoso y altivo. Ese amor era su refugio y a la vez su condena. El motor que impulsó a Leo a desafiar su destino no fue un arrebato de locura, sino un acto de desesperación silenciosa. Lo vio una tarde cuando don Ramiro recibió con honores a un pretendiente rico, un hombre de sonrisa fácil y ropa cara, que miraba a Isabela como si fuera un trofeo más para su colección. En la mirada de ella, Leo no vio alegría, sino una profunda resignación, un dolor invisible que le partió el alma. En ese instante, supo que el tiempo de los susurros y las miradas lejanas había terminado. Tenía que luchar, no con dinero ni con tierras, sino con lo único que poseía, un corazón valiente y la convicción de que su amor por Isabela era más real que cualquier fortuna. Con el corazón en un puño, caminó hacia la casa grande, decidido a cambiar el rumbo de sus vidas o a romperse en el intento. La oficina de don Ramiro era un santuario de poder, oscura e imponente, con muebles de madera noble que parecían juzgar la pobreza de la ropa de Leo. El terrateniente lo escuchó con una ceja levantada, una mezcla de sorpresa y desdén en el rostro, cuando Leo, con voz temblorosa pero firme, pidió la mano de su hija. Una risa seca y cruel resonó en la habitación. «¿Tú?», escupió don Ramiro, como si la sola idea fuera un insulto, y entonces una chispa de malicia brilló en sus ojos. «Te daré una oportunidad, muchacho, para que todo el mundo vea la clase de iluso que eres», dijo saboreando cada palabra. «En el corral del fondo hay un jumento, relámpago lo llaman. Amánsalo en 7 días. Si logras que ese demonio se deje montar, te doy mi palabra de que pensaré en tu propuesta». La noticia del desafío se esparció por la hacienda como un reguero de pólvora, convirtiéndose en el tema de conversación en cada rincón. Era una burla, un espectáculo diseñado para la humillación pública de Leo. Los otros trabajadores lo miraban con lástima, susurrando que ningún hombre había logrado acercarse a Relámpago sin salir herido. El animal,
encerrado y furioso, era un símbolo del propio carácter de don Ramiro, indomable y cruel. Pero mientras el pueblo esperaba el fracaso, en el corazón de Leo algo cambió para siempre. La humillación se transformó en propósito. Ya no se trataba solo de Isabela. Se trataba de demostrar que el valor de un hombre no se mide por el oro que posee, sino por la fuerza de su espíritu. Nadie imaginaba que esa prueba, creada para destruirlo, era en realidad el comienzo de una leyenda. Lejos del juicio y la burla de la hacienda, existía un pequeño refugio de paredes gastadas y suelo de tierra, el hogar de Leo. Al cruzar esa puerta, el mundo de la humillación se desvanecía y daba paso a un silencio lleno de ternura. Allí, junto a una ventana por donde se colaba una luz tímida, estaba siempre Ana, su madre. No hablaba mucho, pues la enfermedad le había robado las fuerzas, pero sus ojos lo decían todo. En su mirada, Leo no encontraba lástima, sino un orgullo inmenso que era su verdadero motor. La conexión entre ellos era el pilar que sostenía su mundo, un lazo sagrado forjado en la adversidad. Mientras don Ramiro acumulaba riquezas, Leo atesoraba el bien más preciado de todos, el amor incondicional de la mujer que le había dado la vida y le había enseñado a tener un alma noble. Cada día, la jornada de Leo era un sacrificio silencioso. El sol que quemaba su piel y el peso del trabajo que encorvaba su espalda no eran para él, sino para el pequeño frasco de medicinas que descansaba en la mesita de noche de Ana. Cada moneda ganada con sudor tenía un destino sagrado, una promesa de alivio, una pequeña victoria contra el dolor. Para los demás, él era solo un jornalero más, un hombre pobre luchando por sobrevivir. Lo que nadie veía era la devoción con la que llegaba a casa, sin importar el cansancio, para asegurarse de que a su madre no le faltara nada. Se sentaba a su lado, le contaba historias del campo para hacerla sonreír y velaba su sueño, encontrando en el cuidado de ella la fuerza para levantarse a la mañana siguiente. A menudo era Ana quien rompía el silencio con una voz suave, cargada de preocupación. «No te consumas de esta manera por mí, hijo mío», le decía, con una tristeza profunda en los ojos por sentirse una carga. «Tú también mereces vivir, soñar para ti». Leo siempre negaba con una sonrisa que buscaba ocultar el peso de la verdad. «Cuidarte es mi sueño más grande, mamá. No es un peso, es mi fuerza», respondía, acariciando sus manos frágiles, pero ambos conocían el dolor invisible que flotaba entre ellos, el de ella por su impotencia y el de él por no poder ofrecerle más, por sentir que cada día era una batalla incierta contra la enfermedad y la pobreza que los acechaba. Y fue precisamente en ese santuario de amor y sacrificio donde Leo encontró el verdadero significado del desafío de don Ramiro. La tarea de amansar a Relámpago ya no era una prueba para ganar la mano de Isabela, era una batalla por la dignidad de su madre, por un futuro donde ella pudiera tener paz y seguridad. Su carácter noble, su paciencia infinita y su sentido del deber no habían nacido de la noche a la mañana. Se habían forjado en el fuego lento del sacrificio diario, en cada renuncia personal, en cada acto de amor desinteresado hacia su madre. Esa era su verdadera armadura, una fortaleza interior que el dinero de don Ramiro no podía comprar y que su crueldad no podría destruir jamás. El primer día Leo se acercó al corral donde Relámpago estaba confinado. No llevaba látigos ni sogas, solo el peso de la expectativa de todo el pueblo sobre sus hombros. Desde una distancia segura, los otros jornaleros observaban, esperando el estallido de violencia que siempre ocurría cuando alguien intentaba acercarse. El jumento era un torbellino de furia, con los ojos desorbitados por el pánico, pateando la madera del cerco y emitiendo un rebuzno ronco que sonaba más a un grito de guerra. Pero Leo no vio a un demonio. Se quedó quieto, en silencio, simplemente observando. Buscaba algo más allá de la rabia, una grieta en esa armadura de agresividad.
Quería entender el secreto que se escondía en aquella mirada profunda y aterrorizada que desafiaba al mundo entero. Fue un sonido inesperado lo que lo cambió todo. El capataz dejó caer una pesada herramienta de metal y el estruendo metálico cortó el aire. La reacción de Relámpago no fue de ataque, sino de un pavor absoluto. El animal se encogió en un rincón, temblando de forma incontrolable, con las orejas pegadas al cráneo y un gemido lastimero escapando de su garganta. En ese instante, Leo lo vio con una claridad que le heló la sangre. Aquello no era maldad, era miedo, un miedo tan antiguo y profundo que se había convertido en la única respuesta que el animal conocía para sobrevivir. Lo que nadie más había querido ver, Leo lo descubrió en ese momento. La furia de Relámpago era solo el eco de un dolor invisible, un escudo frágil para proteger un espíritu completamente quebrado. Intrigado por esa revelación, Leo buscó respuestas. Fue un viejo trabajador, un hombre que pocos escuchaban, quien le contó la historia. Relámpago había sido traído de una mina de carbón abandonada en las montañas. El anciano describió el infierno que el animal debió haber vivido, la oscuridad perpetua, el olor a humedad y azufre, y sobre todo, el eco ensordecedor de las explosiones de dinamita que hacían temblar la tierra. Lo usaban para cargar pesos imposibles, y cada negativa era castigada con una crueldad sin límites. El jumento no solo había sido maltratado físicamente, su alma había sido prisionera de un mundo de ruidos aterradores y oscuridad constante, donde cada sonido fuerte era un presagio de dolor y sufrimiento. Con la verdad revelada, el corazón de Leo se llenó de una inmensa compasión. Comprendió que usar la fuerza contra Relámpago sería como echarle sal a sus heridas, confirmando su creencia de que los humanos solo traían dolor. Su objetivo cambió radicalmente. Ya no se trataba de domar a una bestia para ganar una apuesta. Ahora se trataba de sanar a un ser vivo que había perdido toda fe en el mundo. Su misión era enseñarle a Relámpago que el silencio podía ser paz, que el contacto humano podía ser ternura y que aún existía la bondad. Decidió que sus únicas herramientas serían la paciencia, la empatía y una voz suave. Tenía solo 6 días para reconstruir un mundo que otros se habían encargado de destruir por completo. El segundo día amaneció con un plan completamente nuevo. Leo entró al corral y, para sorpresa de los curiosos que aún espiaban, no intentó acercarse a Relámpago. En su lugar, se sentó en el suelo a una distancia prudente, en el extremo opuesto del cercado, y permaneció allí durante horas. No hizo ningún movimiento brusco, simplemente existía en el mismo espacio que el animal. De vez en cuando, le hablaba con una voz increíblemente suave, casi un susurro. No le daba órdenes, sino que le contaba cosas de su vida. Le hablaba de su madre, del cielo, de las estrellas. Le cantaba, en un murmullo, las mismas viejas canciones de cuna con las que Ana lo había acunado a él, esperando que la melodía tranquila pudiera calmar el caos que habitaba en el alma del jumento. Al principio, Relámpago no cambió su actitud. Permanecía en su rincón, tenso, observando cada movimiento de Leo con una desconfianza absoluta. Cada vez que Leo dejaba un poco de pan o una manzana en el suelo y se retiraba, el animal esperaba horas antes de acercarse con recelo a comer, siempre mirando a su alrededor, esperando una trampa. Pero Leo no se desanimaba. Repitió el mismo ritual al día siguiente y al otro. Su paciencia era un océano. Poco a poco, una rutina de calma comenzó a establecerse. El jumento empezó a notar un patrón. Ese humano no gritaba, no lo golpeaba, no le exigía nada. Simplemente compartía su espacio, su voz serena y su escaso alimento, un acto de generosidad que Relámpago jamás había conocido. Lo que Leo no sabía era que tenía una aliada secreta. Isabela, con el corazón encogido, observaba todo desde la ventana de su habitación. Desesperada por ayudar, recordó las enseñanzas de su abuela sobre hierbas medicinales.
Cada noche, cuando la hacienda dormía, ella se escabullía hasta el corral. Con manos temblorosas, dejaba manojos de manzanilla y lavanda cerca del pesebre, hierbas conocidas por sus propiedades calmantes. Además, una noche dejó allí un viejo pañuelo impregnado con su perfume, una esencia floral y suave. Esperaba que estos aromas familiares ayudaran a Relámpago a asociar la presencia humana con algo pacífico y reconfortante, creando un puente invisible de confianza que apoyaba los esfuerzos de Leo. Y el plan secreto comenzó a funcionar. Relámpago, calmado por las hierbas y la presencia constante y pacífica de Leo, empezó a relajar su postura. Un día, en lugar de esperar a que Leo se fuera, tomó la manzana del suelo mientras él aún estaba allí, a distancia. Otro día, mientras Leo cantaba, el jumento no solo no se encogió, sino que giró una oreja en su dirección, en un gesto de curiosidad. Pero el mayor acto de sabotaje de don Ramiro fue frustrado por Isabela, cuando escuchó que el capataz planeaba asustar al animal por la noche. Ella creó una distracción en otro lado de la hacienda, desviando la atención y protegiendo el frágil progreso que Leo había logrado. El pacto de susurros, tanto de Leo como de Isabela, estaba sanando al animal, día a día, gesto a gesto. Mientras la paciencia de Leo tejía un lazo de confianza con Relámpago, en la oscuridad de la casa grande, la traición afilaba sus cuchillos. Una noche, atraída por el sonido de risas graves que escapaban del despacho de su padre, Isabela sintió un escalofrío de mal presentimiento. Se acercó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las voces eran inconfundibles, la de su padre don Ramiro y la de don Ricardo, el pretendiente rico al que había sido prometida en un pacto de fortunas. Hablaban con la arrogancia de quienes se sienten dueños del mundo, y el sonido del vino sirviéndose en copas de cristal parecía un brindis por algo que ella no alcanzaba a comprender, pero que su alma ya temía. Con la oreja pegada a la pesada puerta de madera, Isabela escuchó lo que rompió su corazón en 1000 pedazos. Escuchó su propio nombre, el de Leo, y luego la risa despreciativa de su padre. Don Ramiro se burlaba del esfuerzo del joven jornalero, describiendo su paciencia como un espectáculo patético. «No te preocupes, Ricardo», dijo don Ramiro con la voz cargada de veneno. «Dejemos que el pobre muchacho tenga su pequeño circo. El pueblo se divertirá con su fracaso y él aprenderá cuál es su lugar». Y entonces vino el golpe final. En el 7º día, después de que la bestia lo humille, anunciaremos oficialmente nuestro acuerdo y tu compromiso con Isabela. Su destino ya está sellado. Cada palabra fue una daga clavándose en el alma de la joven. La promesa era una farsa. Todo era una trampa. Un torbellino de emociones la sacudió. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no eran solo de tristeza, sino de una rabia helada que nunca antes había sentido. La figura de su padre, el hombre al que una vez admiró, se derrumbó para siempre, revelando a un ser cruel y manipulador que jugaba con la esperanza de los demás por puro placer. De repente, las paredes de su lujosa habitación le parecieron una jaula, y el aire denso e irrespirable. Se sintió cómplice de una mentira terrible. El dolor de la traición no la paralizó. Al contrario, encendió en ella una llama de rebeldía, una fuerza que no sabía que poseía. No sería el trofeo de nadie ni la esposa de un hombre que se reía de la dignidad de otro. En medio de esa noche oscura, nació un plan desesperado. La fuga ya no era un sueño lejano, sino la única salida posible, su único acto de libertad. Su lealtad ya no pertenecía a su sangre, sino al hombre que, con humildad y coraje, le estaba enseñando el verdadero significado del respeto y la compasión. Tenía que advertirle a Leo, tenía que decirle que estaban luchando por algo más que una promesa vacía. Ahora luchaban por sus vidas y por su futuro. La cruel trampa de don Ramiro no sería el final. Ella se encargaría de convertir su despreciable espectáculo en el escenario de su propia liberación.
El corazón roto de Isabela se había transformado en el corazón de una guerrera. Bajo el manto de una luna pálida, Isabela interceptó a Leo en el camino que llevaba del corral a su casa. La urgencia y el miedo en los ojos de ella le advirtieron a Leo que algo terrible había sucedido. Con la voz entrecortada por la angustia, Isabela le contó todo lo que había escuchado. La risa de su padre, la burla, la palabra espectáculo, la promesa vacía. Cada palabra era una piedra lanzada contra el frágil castillo de esperanza que Leo había construido. Él la escuchaba inmóvil mientras la verdad fría y afilada se abría paso en su mente. La promesa de don Ramiro no era una puerta hacia un futuro mejor. Era un muro diseñado para recordarle eternamente cuál era su lugar en el mundo, el de un pobre iluso. El impacto fue devastador. Todo el cansancio acumulado, las horas de paciencia, los susurros al jumento, se desplomaron sobre él como una avalancha de humillación. Su mundo se vino abajo. No sentía rabia, sino un vacío desolador, el dolor sordo de quien ha sido engañado en lo más profundo de su alma. Se sintió un tonto, un peón en el juego sádico de un hombre poderoso. Se despidió de Isabela con una mirada hueca y caminó hacia su casa arrastrando los pies, como si cada paso pesara una tonelada. El fuego de la esperanza que lo había mantenido en pie se había extinguido por completo, dejando solo las cenizas frías de la desesperanza y la certeza de que, para gente como él, los sueños siempre terminaban en pesadillas. Al entrar en su hogar, se derrumbó en una silla, incapaz de sostener su propia decepción. Escondió el rostro entre sus manos, avergonzado de que su madre lo viera tan quebrado. Ana, desde su lecho, lo observó en silencio. No necesitó hacer preguntas. El lenguaje del sufrimiento de un hijo es universal para una madre, y ella podía sentir el peso que aplastaba su espíritu. Dejó que el silencio acogiera su dolor por un momento, que las lágrimas ahogadas limpiaran una parte de la herida. Luego, cuando el temblor de sus hombros disminuyó, lo llamó con una voz que, aunque físicamente débil, resonó en la pequeña habitación con una autoridad inquebrantable, la autoridad del amor puro. Leo, levanta la cabeza. Él la obedeció, mostrando unos ojos enrojecidos por el llanto y la derrota. Fue entonces cuando Ana le entregó el regalo más grande, la sabiduría de una vida de lucha. La dignidad no te la da un hombre rico, hijo. La ganas tú con tus actos, le dijo con una firmeza que lo estremeció. No termines esto por su promesa mentirosa. Termínalo por tu palabra, por demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de una ternura infinita. Y sobre todo hazlo por ese animal, ese pobre ser que no sabe de trampas ni de mentiras y que por primera vez en su vida aprendió a confiar en un ser humano, en ti. Esas palabras fueron un bálsamo y una chispa. El objetivo ya no era la victoria, sino la redención, la suya y la de Relámpago. A la mañana siguiente, el sol encontró a un hombre diferente. El Leo que salió de la pequeña casa no era el joven roto de la noche anterior, sino alguien con una calma y una determinación de acero en la mirada. El dolor de la traición no había desaparecido, pero se había transformado en combustible. Las palabras de su madre resonaban en su alma como un himno de guerra silencioso. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la frente en alto, con la dignidad que su madre le había recordado que le pertenecía. Su primer y único destino era encontrar a Isabela, no para buscar consuelo, sino para forjar el último eslabón de su plan, ahora como un igual, un compañero en la rebelión que estaban a punto de liderar. Cuando encontró a Isabela cerca de los establos, ella vio el cambio en sus ojos y sintió un alivio inmenso. Él tomó sus manos y le habló con una voz firme. Le explicó la conversación con su madre y la nueva luz que había iluminado su oscuridad. Tu padre quiere un espectáculo, Isabela, y juro que se lo vamos a dar, le dijo, con una convicción que la estremeció.
Pero no será la función de circo que él espera. Será una lección que ni él ni nadie en este pueblo olvidará jamás. El plan de la huida seguía en pie, más firme que nunca, pero el acto previo había adquirido un nuevo significado. Ya no era una condición para escapar, sino el prólogo de su libertad, un desafío moral lanzado directamente al corazón de la tiranía de don Ramiro. El objetivo ya no era ganar un premio, sino redefinir el concepto de poder ante los ojos de todos. Don Ramiro gobernaba con dinero, miedo y dominio, creyendo que la fuerza era la única ley. Leo, en cambio, le demostraría al pueblo entero que existía un poder superior, el de la compasión. Su acto sería una declaración de principios. Les enseñaría que lo que llamaban bestia era en realidad una víctima, y que para sanar las heridas del alma no se necesita un látigo, sino paciencia. Amansar a Relámpago se había convertido en una cruzada personal para reivindicar el valor del respeto sobre la arrogancia y de la empatía sobre la crueldad. Quería que el silencio de la conexión entre él y el jumento gritara más fuerte que todas las monedas de oro de don Ramiro. De este modo, el séptimo día se transformó en algo mucho más grande que el final de un desafío. Se convirtió en un acto de liberación mutua. Al cumplir la promesa silenciosa que le había hecho al animal, Leo no solo liberaría a Relámpago de su cárcel de miedo, sino que también se liberaría a sí mismo de las cadenas invisibles de su clase social y de la humillación a la que había sido sometido. Sería su último acto en esa tierra que le había dado tanto dolor y tanto amor. Un acto de valor final para cerrar un capítulo de servidumbre y abrir la primera página de una vida nueva, una vida donde la dignidad no era un regalo de los poderosos, sino un derecho forjado con coraje y compasión. El séptimo día llegó, y la hacienda era un hervidero de almas curiosas. El evento se había convertido en la gran atracción de la comarca. Familias enteras, trabajadores e incluso gente de pueblos vecinos se habían reunido alrededor del gran corral, todos con la misma expectativa morbosa de presenciar el fracaso de Leo. En el balcón de la casa grande, don Ramiro presidía la escena como un emperador en su coliseo. Sonreía con una arrogancia desmedida, flanqueado por un igualmente burlón don Ricardo. Para él, el espectáculo no era sobre un hombre y un animal, era la reafirmación de su poder, la lección pública que demostraría que en su mundo los pobres y los soñadores siempre terminan aplastados. La atmósfera estaba cargada de cinismo y anticipación. Cuando la puerta del corral se abrió, un silencio tenso se apoderó de la multitud, pero el silencio se convirtió en un murmullo de confusión cuando Leo entró. No llevaba sogas, no llevaba fustas, no llevaba nada más que la ropa humilde de su trabajo diario y una serenidad que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente. Caminó con paso lento y firme hacia el centro del corral, sin dirigir ni una sola mirada al balcón donde don Ramiro lo observaba. Sus ojos estaban fijos en el rincón opuesto, donde Relámpago resoplaba con nerviosismo, pateando el polvo. La sola presencia de Leo, desarmado y en calma, era un desafío silencioso que nadie, y menos don Ramiro, supo cómo interpretar. Leo se detuvo, no avanzó más. Simplemente esperó dejando que el animal se acostumbrara a su presencia tal como lo había hecho en los días anteriores. El sol caía con fuerza y el silencio era casi insoportable. Entonces, con una voz clara y suave, una voz que no era de mando sino de invitación, llamó su nombre, Relámpago. Por un instante, el tiempo se detuvo. Don Ramiro esbozó una sonrisa de triunfo, pero entonces ocurrió el milagro. El jumento, la bestia que todos temían, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron captando el sonido, y en lugar de atacar, giró su cuerpo, y con una calma que nadie jamás le había visto, comenzó a caminar. Atravesó el corral, paso a paso, en dirección al joven que lo llamaba. Relámpago llegó hasta Leo y se detuvo frente a él. Se miraron el uno al otro,
y en los ojos del animal ya no había miedo, sino una confianza absoluta. Y entonces, ante la mirada atónita de cientos de personas, el jumento inclinó su cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro de Leo, cerrando los ojos. Leo le devolvió el gesto, abrazando su cuello. En ese momento, un silencio sobrecogedor, más profundo y elocuente que cualquier aplauso, cayó sobre la multitud. Era el sonido de lo imposible haciéndose realidad, el sonido de la arrogancia siendo derrotada por la compasión. ¿Cuántas veces juzgamos lo que no entendemos? Si esta historia ha tocado tu alma, suscríbete para que juntos sigamos descubriendo relatos que nos devuelven la fe en la bondad. Aquel silencio fue la victoria, la única que importaba. Gracias. De verdad, muchas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Espero que el coraje de Leo y la lealtad de Relámpago se queden guardados en tu corazón, como un recordatorio de que la compasión es la fuerza más poderosa que existe. Para mí no hay alegría más grande que compartir estos relatos y sentir tu compañía, incluso a la distancia. Ha sido un honor tenerte aquí. Hasta el próximo video.